El presidente López Obrador acusó el viernes al expresidente Vicente Fox de impugnar la compra de un marcador de gasolinas que ayudaría a frenar el robo de combustible. El expresidente Fox le llamó esta mañana mentiroso al presidente López Obrador. El pleito ante ambos ya va subiendo de tono y ambos dicen verdades a medias. Ni Fox impugnó una tinta especial para gasolinas, ni Gertz y Olga Sánchez trabajaron en una comisión para frenar el huachicoleo. Veamos el contexto. Desde el pasado 27 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador lanzó su estrategia de combate al robo de combustibles, dijo que las administraciones previas a su gestión permitieron este delito. Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno. El 9 de enero volvió a señalarlo. Lo sabían todos, desde Fox. También lo hizo el 14 de enero. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país llevan el visto bueno del presidente de la República. Vicente Fox pidió entonces presentar pruebas reales o callarse. El viernes pasado, López Obrador dijo que en 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia para marcar la gasolina y detectar el robo. Fox pidió a López Obrador dejar de mentir, señalando que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero trabajaron con él para combatir el huachicol. Pero Gertz Manero dijo que cuando era secretario de Seguridad Pública instrumentó un plan muy exitoso para frenar el robo, pero que nunca tuvo conocimiento sobre algún marcador químico para gasolina ni integró una comisión especial para combatir el delito, como aseguró Fox. En diciembre de 2004, Vicente Fox presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia. Entre otros argumentos, señaló que la Cámara de Diputados pretendía regular cuestiones ajenas al gasto público, como la atribución para adquirir tecnología para combatir el robo de combustible. En mayo de 2005, la Suprema Corte resolvió la controversia reconociendo que el Ejecutivo podía hacer observaciones al presupuesto y declaró la invalidez de los artículos transitorios y anexos. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, Genaro, gracias. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y también Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Quién quiere pensar? Esta es una vieja pugna, ya la conocemos todos desde que Vicente Fox era candidato, era presidente de México y Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ya tenían ellos dos pugna, ¿no? El mismo Vicente Fox para muchos traicionó la democracia de este país al querer impugnar la candidatura de López Obrador y no permitir que fuese candidato presidencial. Evidentemente eso quedó en el 2006. Hoy, 13 años después, que con López Obrador de presidente de México encabezando este combate al huachicoleo, la pugna está, es evidente, está en redes sociales. ¿Perjudica o no la causa el ver a un expresidente acusando de mentiroso a un presidente y a la presidenta en funciones diciendo que Vicente Fox no hizo nada para combatir un tema que ya existía? Por cierto, Vicente Fox ha tenido varias entrevistas en radio. En una de ellas dijo que el huachicoleo no existía en su presidencia. Evidentemente ahí están los números, que sí existió el robo de combustible. No se le llamaba de esa manera, pero ya era un problema por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox. ¿Perjudica la causa? ¿Esta pelea solamente se va a quedar en redes? ¿Qué debería de pasar entre ambos, tanto el presidente y el expresidente? ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, Alejandro. Bueno, Foxilandia, porque efectivamente sigue existiendo Foxilandia en el rancho de San Cristóbal, porque efectivamente ya existía el huachicol y ahí fue cuando empezó la curva a aumentar. Yo creo que Vicente Fox tiene un odio patológico contra López Obrador y muy añejo. Yo creo que nunca le va a perdonar que gracias a López Obrador Martita Sagún no apareció en las boletas. La primera dama, recordemos que querían imponerla como candidata y como la sucesora de su esposo. Candidata presidencial. Y gracias, yo creo que en buena medida a todo lo que representó López Obrador en esos años en la jefatura de gobierno, no se logró esa imposición. También hay que recordar que Vicente Fox fue quien impulsó el desafuero de López Obrador para impedir que llegara a las boletas y pudiera competir cuando era el candidato presidencial con mayores preferencias. Entonces yo creo que bueno, es añejo el tema, pero a mí
más allá de las particularidades no democrático, que cómo actuar. Yo creo que así como hay que saber entrar, hay que saber salir, y creo que el papel político de los expresidentes creo que no le hace bien a este país. Creo que tienen toda la libertad de expresarse, pero también creo que tiene que imperar la prudencia y la sensatez. Ese es el otro tema también, por supuesto, que deberíamos analizar. Igual podemos hacer una mesa distinta o un tema distinto, el activismo de los expresidentes, ¿no? Felipe Calderón, que está con su partido, y Vicente Fox, que está muy activo en redes cuestionando cada rato al presidente López Obrador. Pero tú, como panista, como una figura que fue tan importante para Acción Nacional como Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia, el segundo es López Obrador sin duda, ¿cómo ves este tema de la pelea entre el expresidente Vicente Fox y el presidente López Obrador? ¿Perjudica también, que creo que es un poco el tema de discusión esta noche, perjudica la causa del huachicol? ¿Deberíamos de demandar como ciudadanos que conozcamos qué hizo el gobierno de Fox en ese sentido, qué hizo el de Calderón, qué hizo el de Peña Nieto? Pues me resulta un poco patética verlos a los dos peleando. Da un poco de la pena, pelea, ¿no? sí, la verdad sí, no creo que ni está a la altura de un expresidente, ni está a la altura de un presidente, seguir justamente con este odio que les brota a los dos, no es solamente de Fox, pero me gustaría decir como dos cosas. Vicente Fox como mexicano tiene todo el derecho, y no soy simpatizante de Fox, estoy enojada por lo que le hizo a Josefina. Tiene todo el derecho como mexicano de externar su opinión. Y si los medios lo siguen buscando y si tiene causa y tiene contenido, pues puede hacerlo como cualquier mexicano. Pero sí, bueno, y también creo que como expresidente, si el presidente actual está imputándole posibles delitos, también creo que Vicente Fox tiene todo el derecho de salir a defenderse. No son delitos. Y de intentar, bueno, pero sabemos que AMLO pretende castigar a los expresidentes, con argumentos o no, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente pues Fox tiene pues derecho de salir a decir, oye, no te equivoques, el camino no va por allá, pero también creo que pues ya no es tiempo de Vicente, o sea, también creo que podría actuar de manera diferente. Y lo que no combatiste en tu tiempo, pues no puedes venir ahora a decir que no lo combatan y que porque estuvo mal. Si no lo combatiste, Fox, pues te equivocaste. Y los mexicanos te lo van a exigir. ¿Tú cómo ves el tema, Martín? Oye, a ver, yo creo que todos los expresidentes tienen derecho a inmiscuirse en política. O sea, antes era una regla no escrita del antiguo régimen que no te metías porque no querías pisar callos, por así decirlo, y simplemente te salías al exilio, ¿no? se iban a una embajada, pero era un autoexilio por las reglas no escritas. Yo creo que en la transición a la democracia se vale que un expresidente externe su opinión y defienda lo que hizo o no hizo en un sexenio. Ahora, me da no tristeza, pero creo que este es un debate estéril, la verdad, o sea, porque los dos están diciendo verdades a medias. Una, no es cierto que lo que hizo Fox fue impugnar el presupuesto para quitar la norma contra el huachicoleo. No es cierto. Interpuso una controversia constitucional porque, según el Ejecutivo Federal, lo que hacía el presupuesto era invadía facultades de Pemex. ¿Qué no hizo Fox? No, que cuando lo declara la Corte inconstitucional ese artículo transitorio, al declararlo inconstitucional, Fox no sigue una política para identificar cuál era el combustible legal o no legal. Entonces son verdades a medias de los dos, se me hace un debate medio estéril que no aporta mucho. Ahora, lo que yo creo que sí deberíamos de discutir, por ejemplo, es que Calderón nos diga la guerra contra el narcotráfico, lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay muchas cosas que yo creo que las voces de los sexenios anteriores tienen mucho que decir, no en este tipo de cosas, no en esta coyuntura. Y aparte, bueno, Fox mediáticamente a mí no me gusta cómo se expresa, también es muy vociferante. Yo creo que... Sí. Ahora, ha salpicado también el tema a dos funcionarios del gabinete de López Obrador, a Olga Sánchez Cordero y a Gertz Manero. Gertz Manero como fiscal, ya no parte del gabinete, sino en teoría un fiscal autónomo, y Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación. La misma Sánchez Cordero puso hoy en su cuenta de Twitter un desmentido sobre una fotografía en un Photoshop de un supuesto tuit que ella había puesto criticando al expresidente. ¿Tú cómo estás viendo el tema, ya que, digamos, está empezando también a señalar o está empezando a salpicar a estos otros servidores? Yo creo que, más allá de que esto me huele a los tiempos del desafuero, digamos, una cosa de nostalgia, creo que sí deberíamos discutir qué papel ha querido jugar Fox en este tiempo, porque no es la primera vez, lo intentó hacer con Peña Nieto, lo intentó hacer cuando fue a Venezuela, que era el salvador de Venezuela. Creo que tendríamos que poner sobre la mesa
¿es de verdad este el papel que debe jugar Fox después de haber sido un presidente tan importante que está en los libros de texto ahora? Yo creo que no. Y yo no me refiero a que no pueda opinar ni nada, pero creo que sí debería quizás ser un poco más cuidadoso en lo que dice porque pesa, y no pesa aquí, pesa en el mundo. Fue un presidente muy importante. Y esto me remonta al tema de la oposición. Creo que la oposición no ha sabido entender cuál es el papel que van a jugar ahora, y no es lo mismo ver a Fox hablando que ver a Correa hablando ahora en el gobierno de Lenin. O sea, hay maneras de articular un discurso, hay maneras de decir lo que no te gusta. No sueltas un tuit en el que juzgas y culpas a personas, y mucho menos incluyendo a Olga Sánchez Cordero, que nada que ver. O sea, entonces a mí me parece que alguien que está susurrando en el oído a Fox tiene que decirle, esto no está bien. Si quieres llegar a algún lado en los próximos 6 años, tienes que quizá cambiar esta manera en la que estás comunicando. Porque ahora va a hacer ruido, pero yo no sé si en un año haga ruido, y en 2 años menos, y en 3 años, ¿quién es Fox? Ese es el problema. Incluso es un poco preocupante para la democracia que los expresidentes que hemos tenido, como Calderón y Fox, estén haciendo estos ridículos, que cuando llegue un punto en el que tengan que opinar de verdad, pues nadie los va a escuchar, porque entonces no tiene sentido. Ahí yo difiero un poco porque yo creo que señalan particularmente a Calderón y a Fox porque son panistas. Porque son los únicos que han opinado el tema y que se han involucrado en la vida pero política. puedo decir 2 cosas muy buenas que han hecho estas 2 personas. Fox es el único político mexicano que desde el inicio se fue contra todo contra Trump. Y puede ser que sea por tema económico y lo que sea, pero sí representó el sector de mexicanos que estaban en contra de Trump cuando el gobierno mexicano no lo hizo porque fue un agachón. Y Calderón ahorita ya está con lo de su partido, pero durante mucho tiempo Calderón estuvo haciendo política internacional en temas de medio ambiente. México se estuvo posicionando en términos de energía. ¿Según quién? No, pues la ONU, sí, no. Es que hay que estudiar, no solo hay que opinar visceralmente. No, pero es el papel que juegan. Pero el papel de Si no te Calderón enteras, a nivel entonces no internacional sirve. como expresidente Qué bueno. lo ha hecho muy bien por el bien del medio ambiente del planeta. A ver, Sí, da tú clases de decías, Yale y todo. Estefanía decía, Vicente Fox quiso hacerlo también compañero. Yo sí me acuerdo del hombre que sacó a Los Pinos, después llamando a votar al PRI de Los Pinos en el 2000, después llamando en el 2012 Sí, ya a sé, votar es por el mucha PRI, incongruencia. Sí. a votar por Enrique sí, Peña no. Nieto. Y luego lo mismo hizo en la elección, el hombre, el panista que sacó al PRI de Los Pinos, llamó a votar por Mid y después dijo, no, mejor siempre decía Naya. No, Quedó muy no. ambiguo, ¿no? Sí, sí. Para tu partido también es la otra lectura, porque tienes a 2 expresidentes, a 2 líderes del Ya PAN. Hoy en día, Me quieres uno ver sacar. haciendo llamar, votando por el PRI o llamando a voto por el PRI, y al otro llamando a la propio formación de su propia formación política, no ya fuera del PAN. Eso también está afectando a tu partido. Digamos, esta lucha entre Vicente Fox y López Obrador también tiene que ver o tiene como trasfondo la pelea por el PAN. Pues es que se puede entender en 2 sentidos, que Acción Nacional es tan grande que le da esa libertad a sus militantes, Ay, Oye, tan de que chico. tú sigas, Oye, de que tan tú sigas, chico, esto yo lo así. entiendo de esa manera, o la otra que también nos hemos equivocado, también que ha pasado en los procesos internos. Oye, que siempre nos Acción reímos Nacional- de las maromas de repente de la 4T, pero mira, aquí una maroma, Aquí una sí, maroma de 10 no, o de mi sea. querida Ana Villagrán. Bueno. A ver, entonces, porque la Acción Nacional tiene esta libertad y los deja Sí, hablar, ¿no? eso Ok, puede ese es ser un argumento. libertad política, claro. Otro sería un Pero la partido otra puede que autoritario. también nos tengamos que sentar a pensar como institución, a no pensar en el momento, sino en el futuro. Porque yo se lo he dicho, la verdad, a muchos líderes. Hoy estamos pensando en el hoy, pero ¿qué está pasando con las generaciones que vienen y con lo que vamos a entregar mañana? Eso es responsabilidad de los que estamos hoy y no lo estamos haciendo. Hablando de presidentes salientes, si te pones a revisar desde Salinas para acá, el único que ha sabido salir desde mi perspectiva hasta el momento ha sido Ernesto Zedillo, Sí, sí. quien se fue a dar clases a Yale y Sí. siguió con su carrera académica y como que fue muy respetuoso. Pero los otros han querido perpetuar su influencia de manera transeccional. Yo creo que Peña Nieto será más del estilo de Zedillo, incluso tiene que mucho de... miedo. Bueno, Peña Nieto está como está medio escondiendo, escondido, ¿no? claro. Más bien No parece ha parecido, como... se han dado cuenta. Pero miren, por ejemplo, Obama y Trump, que son tan diferentes, y yo Sí. no veo a un Obama estridente tuiteando Sí. obsesivamente contra Bueno, pero ha hecho el campaña actor. en contra de Trump. Hay modos también, yo creo. Sí, hay Exactamente. modos. De una manera Fiscalmente. elegante, Cuando tranquilo, fuiste jefe de zen. Estado, yo creo que debes de tener cierta autoridad, altura de miras para poder plantarte y dar una opinión que no suene a crítica u opinión Sí, esto de cotilleo. loquitos y loco infame Exacto. y todo esto. Entonces yo, por ejemplo, estaba pensando en Tony Blair o Bill Clinton. O sea, hay una tradición de que un presidente, bueno, también son otro tipo de presidentes, pero que se ponen en un organismo internacional o están en una fundación, pero siguen inmiscuidos en política porque de eso saben y saben mucho. ¿No? Política internacional o política nacional, Ricardo Lagos en Chile, Partidista. en Brasil Enrique Cardoso, etcétera. Entonces,
Yo creo que sí se debe poder hacer bajo Ciertos parámetros. No, y también cierto ¿no? empaque. Hombre, Esa es una palabra, de altura, elegancia, empaque, altura de Bueno, la miras. 4T no son muy elegantes, ¿eh? Y a mí me recuerda Vicente Fox a un personaje de una novela de García Márquez del Otoño del Patriarca, de estos que están en el retiro, pero que eran como viejos gobernantes, pero que no se han dado cuenta todavía que ya no están en el poder y que ya no ejercen esa influencia. Y sí me da tristeza, la verdad, ver al hombre que sacó al PRI de los pinos, que generó tantas expectativas, vuelto pues el papel que está ejerciendo. Un palero del PRI, la verdad, así hay que decirlo. Sí. Yo la verdad lo he escrito varias veces, a mí me da mucha tristeza cómo Fox traicionó la democracia, pero ese es un tema. Evidentemente el tema de los expresidentes y su función en la vida pública, yo sí soy de la idea que no tendrían que desaparecer. No me gusta lo que está haciendo Felipe Calderón, pero pues bueno, se convierte en una especie del Uribe mexicano, en lo que él está buscando hacer. Pero el tema del huachicoleo, que es el que nos ocupa también discutir, esta pelea entre los dos expresidentes, en el sentido de que genera un poco de incertidumbre, genera un poco de dudas en torno a si realmente, como dice Vicente Fox, si está o no el gobierno de López Obrador comprometido con combatir el huachicol o si solamente es una pantalla, y también en el sentido contrario, López Obrador acusando al gobierno de Vicente Fox de no haber hecho nada. ¿Afecta o no a la causa del combate al huachicol? ¿Ustedes lo están viendo de esa manera? ¿Por qué sí, por qué no? Porque desvía, de entrada lo puedo decir mediáticamente, desvía el discurso hacia la discusión entre estas dos personas, de lugar de estarnos concentrando tanto en las oportunidades como en la estrategia fallida, es lo que creo. No, al A la contrario, estrategia fallida. te da mucho más razón. Vicente Fox se encubrió, fue tapadera, no quiso atender y la gente lo identifica con el mundo de la corrupción que queremos acabar. Entonces yo creo que abona. Pero es que los tiempos Sí, de Fox fueron muy distintos a los tiempos de AMLO. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. O sea, yo creo que Fox no No, tuvo que haber salido a decir es que López Obrador absolutamente ya tiene nada. una guerra puesta contra los expresidentes. Contra Bien. el PRI ya lo bajó porque no- ya le pagaron el favorcito. Pero No tiene nada contra que ver los con demás, los claro que sí. expresidentes. López Obrador Yo ya lo no- ha dicho mucho. Yo no creo que afecte el tema del huachicol. Yo tampoco. Sin embargo, creo que diferente. está exacerbando la discusión pública que está dando los... Va a seguir dando notas, Puede ser. sin duda, el pleito entre ambos expresidentes. Por lo menos se genera morbo entre muchos. Evidentemente es una Apostemos. pelea Esa es la palabra. añeja y vamos a ver qué ocurre con ese tema. Pero vamos a una pausa a regresar. El gobierno de México establece 10 puntos para lograr la seguridad pública. Con esto regresamos.